La vida en Marte, bienvenidos a Documentales del Salvador, un espacio de conversación y reflexión, donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita, puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el link lo encontrarás en la descripción. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, imaginemos por un instante pasar la vida entera pegado a la lente de un telescopio, cartografiando así súper meticulosamente las megaestructuras de una civilización alienígena moribunda. O sea, el trabajo de toda una vida. Exacto, solo para que la ciencia descubra décadas después que, en realidad, lo que estabas dibujando era el mapa de los vasos sanguíneos de tu propio globo ocular. Sin antes de la historia de la astronomía. Totalmente. Y ese asombroso error es solo el punto de partida de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a explorar nuestra incesante obsesión por el planeta rojo, Marte. Un tema que da para muchísimo. Desde esas primeras ilusiones ópticas que engañaron a mentes brillantes, pasando por las rocas que hoy analizan nuestros robots a millones de kilómetros, hasta llegar a las teorías conspirativas más salvajes sobre civilizaciones ocultas. Y a ver, para desentrañar esta obsesión es imprescindible separar meticulosamente el mito de lo que es la evidencia científica tangible. Claro, poner un poco de orden. Eso es. La historia de nuestra relación con Marte no es solo una crónica de avances tecnológicos que también, sino que es un reflejo transparente de nuestras proyecciones psicológicas, de esa necesidad humana tan profunda de no estar solos en el cosmos. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque resulta irónico pensar que toda esta fiebre marciana empezó por un simple error de diccionario. Sí, un error de traducción literal. Es como jugar al teléfono escacharrado pero mirando formas en las nubes. O sea, una mala traducción que desató una locura colectiva tremenda. Fíjate que el origen de esta confusión nos remonta al año 1877. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli estaba observando Marte por su telescopio y documentó unas líneas oscuras en la superficie. Ajá, las famosas líneas. Exacto. En sus notas originales en italiano las llamó canali. Y a ver, en geología ese término se refiere a ranuras o surcos totalmente naturales, como el cauce seco de un río terrestre. Pero claro, al cruzar el charco y traducirse al inglés para la comunidad científica, esa palabra mutó a canals. Y ahí está el problema, porque en inglés canals implica indiscutiblemente una obra de ingeniería artificial. Acueductos, infraestructura civil, o sea, diseño inteligente. Eso es. Ese sutil matiz sugería que alguien había diseñado esa red hidrológica a propósito. Y aquel error semántico encendió una mecha que la ciencia tardó décadas en apagar. Ya te digo. Percival Lowell, que era un empresario estadounidense muy adinerado, quedó tan cautivado que construyó su propio observatorio astronómico en Flagstaff, Arizona. Madre mía, montar un observatorio entero solo por una mala traducción. Literal. Pasó años elaborando mapas detalladísimos, convencidísimo de que observaba un sistema de irrigación creado por alienígenas para salvar un planeta que se secaba. Pero, ¿cómo es posible que las mentes más brillantes de su época se dejaran llevar tan fácilmente por ideas sin pruebas sólidas? O sea, genios absolutos cayeron en la trampa. Sí, bueno, es que el ambiente cultural estaba preparadísimo para creerlo. Nikola Tesla, por ejemplo, afirmó a la prensa haber interceptado señales de radio de Marte. ¿En serio? ¿Nikola Tesla? Sí. Y Guglielmo Marconi también reportó captar transmisiones electromagnéticas marcianas. Incluso Albert Einstein llegó a considerar que Marte estaba habitado. ¡Qué locura! Einstein sugirió que en lugar de radio sería más práctico comunicarse mediante potentes ondas de luz. Y eso llevó a proyectos colosales, ¿no? Leí que Elmer A. Sperry planeó encender 200 luces gigantes simultáneas para mandar un mensaje óptico. Exactamente. Y llegó tan lejos que en 1924, Curtis Wilbur, el secretario de Marina, ordenó a las estaciones de radio navales guardar silencio nacional. O sea, ¿apagar todo para escuchar a los extraterrestres? Un silencio de radio oficial, sí. Lo fascinante aquí es comprender cómo la élite científica sucumbió a esto. Y aquí entra la fisiología. Vale, explícanos eso. Se llama el fenómeno entóptico. Al mirar fijamente por un telescopio antiguo contra una luz brillante durante horas en la oscuridad, el ojo sufre una fatiga extrema. Claro, te dejas la vista, literalmente. Y en esas condiciones, la luz se refleja dentro del propio ojo.
iluminando los capilares sanguíneos de la retina y proyectándolos visualmente. O sea, Percival Lowell estaba documentando su propio globo ocular. Es increíble. El deseo humano de encontrar compañía nubló por completo el rigor científico. Hasta que llegó la sonda Mariner 4 en 1964 y desmanteló el mito. Sus fotos mostraron un mundo yermo, lleno de cráteres, sin canales ni vegetación. Y al descartar las ilusiones ópticas, pues la humanidad tuvo que cambiar de estrategia. Dejamos de mirar desde lejos para empezar a tocar el suelo marciano. Es como pasar de mirar por la ventana a ser detectives microscópicos trabajando en la escena de un crimen de hace 4.000 millones de años. Una analogía perfecta. Y la primera pista sólida, de hecho, nos cayó del cielo. En 1984 se halló en la Antártida un meteorito marciano. Ajá. Al analizarlo con microscopía electrónica, vieron estructuras que recordaban a bacterias fosilizadas en forma de gusano. Aunque fue muy debatido, demostró que teníamos que enviar laboratorios robóticos allí. Y menudos laboratorios. La sonda Mars Reconnaissance Orbiter lleva 2 décadas trazando mapas con cámaras que pueden ver detalles del tamaño de una mesa de comedor, confirmando que hubo océanos antiguos. Sí, y luego los vehículos de superficie. Empezamos con el pequeño Sojourner en el 97 y luego Spirit y Opportunity en 2003. Que descubrieron esos famosos arándanos marcianos, ¿no? Eso es, unas esferas ricas en hierro con creaciones de hematita. Su hallazgo fue clave porque en la Tierra requieren agua líquida subterránea fluyendo por rocas porosas para formarse. Fue la primera prueba geoquímica innegable de un pasado con agua. Y llegamos a la actualidad, donde el robot Perseverance está en el cráter Jezero. En una zona llamada Chiaba Falls descubrió lo que podrían ser biofirmas. Pero a ver, aclaremos esto para quienes nos escuchan. No es que haya fotografiado un hueso alienígena, ¿verdad? No, para nada. Una biofirma es una anomalía química o estructural casi imposible de explicar sin biología. Detectaron venas de sulfato de calcio con compuestos orgánicos complejos. O sea, un rastro químico. Exacto. En la Tierra eso suele ser residuo del metabolismo de microorganismos. El científico Joel Horowitz lo considera una evidencia muy convincente. De hecho, Sean Duffy afirma que es la señal más clara de vida encontrada hasta ahora, aunque Nicola Fox pide mucha cautela y dice que hay que traer las muestras a la Tierra primero. Y esto plantea una pregunta importante porque aquí la ciencia choca de frente con la geopolítica. Traer esas muestras cuesta muchísimo dinero. Es que hablamos de una misión complejísima. Y hay fricción. Durante la administración de Donald Trump, se buscó recortar la ciencia robótica para centrarse en vuelos tripulados a la Luna y luego a Marte. Por eso el presupuesto de $11.000 millones para traer las muestras del Perseverance está ahora mismo en pausa. Claro, mientras tanto, China planea su propia misión de retorno de muestras para 2028. Y luego están los planes colosales de Elon Musk, hablando de una ciudad de 1 millón de personas para 2050. Y el astrofísico Neil deGrasse Tyson debatiendo la terraformación, que es básicamente inyectar gases de efecto invernadero para calentar Marte. Es una carrera entre la ciencia metódica y la colonización comercial. Una tensión brutal, la verdad. Bueno, antes de seguir profundizando, queremos hacer un breve recordatorio a quienes nos escuchan. Pueden donar y apoyar este espacio a través de PayPal. El link lo encontrarán en la descripción. A ver, retomando lo de las cámaras de alta resolución que pueden ver una mesa desde la órbita, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. A pesar de esa tecnología, la imaginación humana sigue viendo misterios. ¿Cómo es posible que haya teorías de encubrimiento tan masivas sobre civilizaciones ocultas? Pues porque nuestro cerebro es una máquina de reconocer patrones. Todo empezó en 1976 cuando la sonda Viking 1 fotografió la región de Sidonia y capturó la famosa cara de Marte. Uf, la cara de Marte, menuda locura mediática fue eso. Totalmente. Gerald Soffen, de la NASA, lo descartó rápido como un simple truco de luces y sombras topográficas, pero ya era tarde. Vincent Di Pietro y Gregory Molenar mejoraron la imagen digitalmente. Sí, y luego llegó Richard Hoagland y descubrió lo que él llamó el complejo de Sidonia. Exacto. Empezó a ver pirámides y una estructura pentagonal que, según él, estaba perfectamente alineada. Y el cartógrafo Errol Torun respaldó que eso no parecía de origen natural. Y George Haas descubrió formas de cerradura idénticas a las antiguas tumbas de Japón. Hasta Buzz Aldrin, el histórico astronauta, se ha cuestionado esos extraños monolitos descubiertos en Marte y en Phobos. Sí, el monolito de Phobos trae mucha cola. Entonces, te planteo esta duda. Incluso si aceptamos la pareidolia, que es ver caras en las nubes,
¿Por qué estas formas imitan tan perfectamente la arquitectura terrestre como el Pentágono o las cerraduras? ¿Estamos biológicamente programados para ver edificios geométricos donde solo hay rocas? A ver, psicológicamente sí imponemos orden en el caos, pero además la geología inorgánica genera geometrías perfectas. Cuando el magma basáltico se enfría, se fractura en inmensos pilares hexagonales perfectos como en la calzada de los gigantes en Irlanda del Norte. Vale, el entorno físico esculpe geometría, te lo compro. Y luego está la improbabilidad logística de encubrir algo así. Mantener en secreto ruinas extraterrestres requeriría el silencio perfecto de decenas de miles de científicos de agencias rivales durante décadas. Es completamente inviable. Ya, es que alguien se habría ido de la lengua, fijo. Pero bueno, si aceptamos que hoy en día no hay civilizaciones ocultas en Marte, algunos dan un salto aún más audaz y dicen: ¿y qué pasaría si esa civilización antigua migró a la Tierra? La teoría de los antiguos astronautas. Esto tiene tela. Sí. Empiezan con Austin Henry Layard y la Biblioteca de Nínive, con esas tablillas que hablan de los Anunnaki como la gente del cielo. Que para los asiriólogos son simplemente deidades, pero para la conspiración son refugiados marcianos. Exacto. Y luego lo vinculan con Egipto. Dicen que el Cairo significa el lugar de Marte. Y con la Gran Pirámide de Keops, con sus más de 2 millones de bloques de piedra, afirman que el arquitecto Imhotep fue inspirado por el dios Thoth, que según ellos era marciano. Y las hipótesis de la función de las pirámides también son tremendas. Como la teoría de John Cadman de que eran bombas de agua que generaban energía de microondas. Científicamente eso no tiene pies ni cabeza. Las pirámides no tienen los componentes necesarios para emitir microondas, por mucho que hablen de resonancia acústica del agua del Nilo. Claro. Y para colmo, apuntan al cráneo alargado del faraón Akenatón como prueba de ADN híbrido humano-marciano. Cuando la antropología ya ha explicado hasta la saciedad que eso es deformación craneal artificial, una práctica de las élites documentada en culturas de todo el mundo. Pero lo fuerte es cuando intentan respaldar esto con ciencia real. Hablan de la teoría científica de la panspermia, respaldada por la Universidad de Harvard, sobre microbios viajando en cometas. Es como un diente de león cósmico esparciendo sus semillas por el sistema solar. Sí, la panspermia es una hipótesis biológica muy seria. Y la juntan con el hallazgo de la Universidad de California en 2020 sobre ADN fantasma en humanos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Podría ser que los extraterrestres que tanto buscamos seamos nosotros mismos? Si conectamos esto con el panorama general, hay que separar muy bien la mitología de la biología rigurosa. Ajá. El ADN fantasma de la UCLA pertenece a un linaje de homínidos extintos en la Tierra, parecidos a los denisovanos, no a marcianos. Y sobre la ingeniería, la arqueología experimental ha demostrado que los humanos tenían el ingenio para mover bloques de 50 toneladas usando arena mojada para reducir la fricción. O sea, pura física e ingenio humano. Exacto. Atribuir nuestros mayores logros históricos a seres de otro mundo es menospreciar nuestra propia capacidad técnica antigua. Claro, le quitamos mérito a nuestros antepasados. Pero bueno, la última teoría ya nos lleva de la arqueología a la ciencia ficción militar moderna. Y está basada en lecturas químicas reales. Aquí entramos en el terreno de Randy Kramer. Ese mismo, el relato de Randy Kramer, que afirma haber sido reclutado en un programa llamado Moon Shadow y haber luchado para los marines en una base marciana llamada Aries Prime contra invasores reptilianos. Un relato, bastante extremo. Entiendo que suena a guión de Hollywood, pero es que la evidencia física detrás de esta teoría es el trabajo del físico John Brandenburg, que señala una capa radioactiva de uranio y xenón 129 en la superficie de Marte detectada por la Viking 1. Los isótopos. El xenón 129 se produce tras detonaciones nucleares, como pasó en Chernóbil. Así que, ¿cómo podemos ignorar la presencia de xenón 129? ¿Es posible que fenómenos naturales imiten tan a la perfección la firma de una bomba atómica? Pues, a ver, la física nos dice que sí. La presencia de xenón 129 es real. Brandenburgo tiene razón en los datos. El error es asumir que se necesita armamento nuclear manufacturado para producir isótopos inestables. Ya. ¿Y de dónde sale entonces? De grandes impactos cinéticos.
Cuando un meteorito gigante choca a hipervelocidad contra rocas ricas en minerales pesados, la conversión de energía cinética en calor y presión genera procesos de fisión nuclear naturales masivos. Algo parecido al evento de Tunguska en Siberia en 1908. 29 en Marte. O sea, el universo mismo tiene su propio arsenal cinético. Claro. Y aunque es cierto que en la Tierra instituciones como DARPA investigan tecnología de exoesqueletos para soldados, usar eso para validar la historia de teletransportación de Randy Kramer es un salto lógico insostenible. Desde luego. Entonces, recapitulando un poco toda esta inmersión profunda, ¿por qué nos importa tanto todo esto? Bueno, porque la búsqueda en sí misma nos transforma. Ya sea que descubramos bacterias fosilizadas, nuestras raíces mediante la panspermia, o aunque Marte sea solo un lienzo en blanco para la imaginación, esa obsesión nos empuja a desarrollar tecnología que cambia el mundo en el que vivimos hoy. Nos hace avanzar. Totalmente. Lentes precisas, robótica autónoma, astrobiología. Fíjate, para dejar a nuestra audiencia pensando, si logramos la terraformación y construimos esa metrópolis que plantea Elon Musk, dentro de 1 millón de años es posible que una nueva especie evolucione allí, excave nuestras sondas y rovers y asuma que nosotros fuimos la forma de vida artificial original del planeta rojo. Es una perspectiva fascinante que demuestra cómo las fronteras de la ciencia y el tiempo se desdibujan por completo, la verdad. Un placer enorme explorar todo esto. Un cordial y entusiasta saludo final a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.